Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal desde Linux con Amor. Soy José Cortés y hoy os voy a traer un vídeo didáctico, por decirlo de alguna forma, en el cual os voy a mostrar una pequeña presentación. Espero no extenderme mucho. Os voy a mostrar las diferencias que hay entre Linux, que es el kernel, que es GNU Linux, ¿vale? Son términos que depende de quién, pues les sienta mal que se confunda o que se refiera, por ejemplo, a GNU Linux o a GNU Linux como Linux, etcétera. Son cuestiones que a mí particularmente no me molesta que la gente generalice con Linux y GNU Linux, pero bueno, para aquellos que tengáis ciertas dudas, pues os dedico este vídeo. Estoy grabando desde mi Asus, de mi portátil Asus con, como ya sabéis bien, Debian 11. Muy bien, por cierto. Ahora que digo Debian 11, una máquina virtual, ya os lo mostraré un poquito más adelante cuando eh, la versión testing, eh, que para que no lo sabéis, la próxima versión de Debian será dentro de 2 años. Y será, el nombre en clave será Bookworm, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis. Bueno, pues ya está metiendo paquetes en testing, que lo sepáis. Creo que estaba por la 3.38.6, creo que iba ya a la 3.38.6 en testing, entonces pues bueno, poco a poco, se irá metiendo paquetería y ya sabéis que pasa de testing luego a estable. Entonces pues bueno. Sin más, un poquito off topic, pero para que lo sepáis. En un futuro haré, como digo, un paseito por la testing, a ver qué es lo que se ve. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos al objetivo del vídeo. Es una pequeña presentación bastante densa de decir, de texto, quiero decir, no de contenido. Contenido espero que os sirva. Bien, y la duda es una duda que suele aparecer en varias ocasiones. La diferencia entre un kernel, que es el kernel, primero hay que saber qué es el kernel y qué es una distribución, ¿no? Entonces, si entendemos lo que es el kernel y lo que es una distribución, posiblemente eh, a la hora de hablar de Linux, pues sepamos de qué hablamos y cuando hablamos de New Linux sabemos de qué hablamos. Muy bien, ¿el kernel qué es? Pues realmente el kernel o el núcleo, como indico aquí, es la parte fundamental, la parte más básica, la parte más importante y es lo que comúnmente se conoce como sistema operativo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de Linux, estamos hablando del kernel Linux y el kernel es el sistema operativo. ¿Y el kernel cuál es su misión? Entre otras, la misión del kernel, como ya vimos en las diapositivas cuando hablé de los entornos de escritorio, como veamos cómo estaba estratificado, eh, bueno, pues el sistema operativo, cómo se accedía desde el usuario, de la capa de usuario hasta el hardware, veamos que el kernel es la parte que se encarga de gestionar el acceso, la funcionalidad de los periféricos en nuestro equipo. Como indico en el tercer punto, erróneamente o por comodidad, en muchas ocasiones, se asigna erróneamente el nombre Linux a una distribución que realmente es New Linux. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos el kernel, que es Linux, y por otro lado, New Linux.
Y os preguntaréis, bueno, ¿y qué es GNU Linux? Bueno, un sistema operativo de poco vale si no tenemos una serie de herramientas que ensamblen con este operativo y que hagan que el sistema pues sea funcional. A modo de pues un poquito cultura general, GNU o GNU es un acrónimo recursivo que significa New Not Unix, ¿vale? De esta forma se, mm, se diferencia eh, Unix de New, ¿de acuerdo? Es una distinción. El proyecto New está liderado, por alguna forma, los máximos defensores de este proyecto de software libre son los que encabezan el proyecto New. Todos y cada uno de los componentes de software desarrollados están cogidos a la GPL, que es la New Public License. ¿De acuerdo? Entonces, todo el software que se desarrolle en New tiene que tener, está acogido hasta, hasta licencia, por decirlo de una forma. Y quien más y quien menos, sobre todo los que lleváis ya un tiempo en New Linux, habéis podido observar en más de una ocasión, pues, que hay un hombre, un filósofo tecnológico, un gurú, vamos a decir, yo le catálogo de gurú, un informático con unas convicciones muy férreas, el señor Richard Stallman, es quizás la cabeza visible del proyecto Ñu, ¿de acuerdo? En un principio, Richard Stallman, el New Linux existe porque el proyecto de Ñu necesitaba ensamblarse con un operativo. Desde hace ya muchos años se está trabajando en un núcleo que se llama HART, sin demasiada fortuna y no sigo demasiado la evolución de este proyecto, pero sí es verdad que está un tanto desatendido o no sé en qué estado se encuentra, ¿eh? A lo mejor sí que hay distribuciones basadas en hard, buscaré y si encuentro algo interesante os lo mostraré en el canal. Pero la verdad es que no es demasiado, no es muy normal, ¿no? Encontrar distribuciones con núcleo hard. Y Richard Stallman, pues, eh, en esa búsqueda de incorporar estas herramientas New en un operativo libre, pues decidió él no, decidió la comunidad acogerse al núcleo de Linux. Entonces, en definitiva, New Linux provee al usuario una serie de herramientas con el fin de sacar el máximo rendimiento al hardware. Evidentemente, con los criterios de respeto hacia el desarrollo del software libre. ¿Vale? Bien. ¿Y qué es una distribución? Al final, una distribución ya tenemos por un lado las herramientas, por otro lado el kernel, y el que ensambla todos estos elementos es la distribución. Una distribución es una personalización en el cual, pues bueno, tenemos un conjunto de herramientas eh, que le dotan de una cierta funcionalidad a- a esta distribución y que la diferencia del resto, ¿vale? Entonces va enfocado a distintos tipos de usuarios. Aquí indicado, pues hay distribuciones para desarrolladores web o desarrolladores de código informáticos, científicos. Hay distribuciones para educación,
Hay distribuciones que están muy enfocadas para servidores, etcétera. La gran pregunta, ¿cuántas distribuciones hay? Pues yo no sabría decirlo. Cada día encuentras una noticia de una nueva. Eh, Casi todas las distribuciones no parten, o sea, casi ninguna distribución parte de cero. Es decir, lo normal es que por ciertas cuestiones, ya sean morales, ya sean por, digamos, por una falta de soporte del proyecto original a cierto componente, parte de la comunidad eh, se han mostrado en desacuerdo y ha desarrollado un fork, que al final no es más que coger el proyecto original y personalizar las partes que consideran que no se acogen a sus ideales, por alguna forma, y sacar una distribución pues, basada, como indico yo aquí en la presentación, una distribución basada en una original. A diferencia de una distribución pura, como pudiera ser, por ejemplo, Debian, o pudiera ser Arch, pues ser Gentoo, son distribuciones que sí que están, su desarrollo, su línea de desarrollo es, no es dependiente no está generado en base a un proyecto anterior, ¿vale? Por ejemplo, Linux Mint es una distribución que está basada en Ubuntu o en, o en Debian, depende de qué versión lo elijamos, pero es que a su vez Ubuntu está basada en Debian. O sea, que estamos hablando de que podemos basar los proyectos, no hay un número de capas limitado, hay ilimitado. Y habrá incluso alguna distribución que pudiera llegar a coger la base de Linux Mint, por ejemplo, y poder desarrollar un producto o una distribución basado en Linux Mint. Y ya sería una distribución basada en Linux Mint, que a la vez está basada en Ubuntu, que a la vez está basada en Debian. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejemplo de distribuciones, hemos hablado ya algunas. Pues Debian, que es la distribución en la que yo me muevo actualmente. Arch, Fedora, Ubuntu, Mint, Antix y muchísimas más. ¿De acuerdo? Y quizás la gran pregunta, después de todo el rollo este, ¿no? De distribuciones, GNU, Linux, espero que os haya quedado algo claro. Y la pregunta que os soléis hacer, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? Bien, aquí entran en juego bastantes factores. Primero, yo aquí he indicado aquí algunos y hay muchísimas más preguntas, pero lo más fundamental, lo mismo que cuando compras un ordenador. ¿Qué uso le voy a dar a mi ordenador, a mi equipo? Pues va a ser para la clase. Y por ejemplo, estoy estudiando arquitectura. ¿Vale? Pues necesitas un equipo con unos requerimientos de memoria RAM, de procesador gráfico, etcétera, etcétera. Entonces, tengo un equipo en casa y lo utilizo nada más que para jugar. ¿Vale? Pues está claro que tienes que instalar una distribución para jugar, si quieres utilizar Linux. Si no, yo tengo un equipo muy básico, heredado y tengo muy pocos recursos, pero tampoco tengo experiencia. Pues tienes que irte a una distribución como por ejemplo, eh, no sé, un Ubuntu, por ejemplo, o, o por ejemplo un LocOS, que la verdad es que me gusta mucho esa distribución. Bueno, pues algo que se adapte, ¿no? En función del uso que le das. Y también qué hardware tengo. Porque si me compro un ordenador muy nuevo, es muy probable que a lo mejor Linux, lo malo que tiene es que, claro, malo no. Es lo que el mercado ha hecho. El mercado
el mercado tal como está montado ahora mismo con el oligopolio, y hay que decir oligopolio, de Windows, por ejemplo, no desarrolla drivers, por ejemplo, para Linux. Es muy raro. Bueno, hay empresas que sí están más comprometidas. Pero, por ejemplo, lo que ocurre con Nvidia es que no desarrollan para Linux. Entonces, pues bueno, depende de qué hardware tengas, pues te vendrá mejor o no. A lo mejor pruebo una distribución con un determinado kernel y no doy con ello. Pues a lo mejor me toca ya meterme en instalar un kernel nuevo, porque sí que esté soportado, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? De que el kernel enlaza hardware con, con el usuario. Poderle darle esa usabilidad. Pues a lo mejor hay que buscar ese kernel, ¿no? También otra pregunta, ¿qué sois? ¿Un nuevo en Linux? ¿Llevo un tiempo? ¿Soy un experto? En fin, son cuestiones que hay que preguntarse, ¿no? Luego, ¿cuál es mi filosofía? Busco la estabilidad frente a la innovación, prefiero tener lo más nuevo y lo último porque me gusta y quiero. En fin, y otras muchísimas preguntas más, ¿eh? Algo que es recurrente en mis vídeos y os lo digo mucho y no me cansa de decirlo. La única forma de saber si uno está o no está a gusto con una distribución es probando. Antiguamente em, era más fácil ir con un CD, instalarlo o ejecutar un live CD. Ahora con los ordenadores, la mayoría de los equipos cuentan con memoria RAM eh, suficiente como para poder instalar una máquina virtual. Es sencillo de instalar una máquina virtual. Me habéis visto a mí hacer instalaciones de máquinas virtuales y no es nada complejo. Eh, lo que hay que hacer es buscar cada uno la suya. Lo mismo que yo busqué durante bastante tiempo, estuve buscando y encontré Debian, o posiblemente tú tengas que buscar la tuya. Entonces lo que hay que hacer es siempre, primero, probar mucho, leer mucho, hay que leer mucho acerca de la distribución, hacia quién va enfocado, con qué requerimientos de hardware, si mi ordenador veterano de 32 bits me lo va a soportar, no me lo va a soportar. Todas esas preguntas hay que hacérselas y hay que leer en las facs y en los comentarios de foros de cierto renombre. Incluso, ¿por qué no? Poder ver alguna review de alguien pues que bueno que se ha preocupado de probarlo y dar una opinión personal, pero es que mi opinión personal no es la misma que la tuya, afortunadamente, ¿eh? Entonces, bueno, la cuestión es ir cribando aquellas distros que no me gustan, que no me convenzcan, con otras, ¿de acuerdo? Para mí la máquina virtual siempre es la mejor opción, ¿vale? Otras opciones, ya hemos comentado. Un live USB, un live CD, eso ya cada cual. O instalarte tener una partición o un disco por ahí, un disco mecánico que está viejo, decirle, bueno, pues lo voy a utilizar para estas distribuciones. Cada uno como quiera, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco el contenido de este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido sobre todo. Em, este tipo de contenidos a mí me parecen oportunos. Espero que si no os parece como no os parece tal, pues que me lo comentéis en los comentarios. Em, a mí me gustaría me hubiese gustado, mejor dicho, que alguien me hubiese explicado, que no sé yo si yo soy el mejor comunicador, ni mucho menos, pero que me hubiese explicado con un lenguaje sencillo de la calle qué es todo esto, porque al final el que viene de Windows
está acostumbrado a su barra de inicio, a sus cuelgues. Hoy he tenido, os lo voy a contar, entre nosotros queda, está editando un documento en Microsoft Word porque en mi empresa se maneja, se maneja paquetería ofimática de Microsoft, eh, evidentemente Windows 10, ¿vale? Y de repente, pues el ordenador, el PC ha decidido entrar en un estado de cuelgue y la verdad es que era poca edición, eran 4 líneas, pero tenía ganas de irme y se ha colgado. Y todo el contenido, el poco contenido que había desarrollado, pues bueno, pues se borró. Cosas de, cosas de Microsoft, ¿eh? Pero bueno, eh, podemos vivir con los cuelgues de Microsoft, pero luego no podemos vivir con los requerimientos de Linux o New Linux. Vamos a ver con propiedad. O por lo menos eso es lo que la gente apena, ¿no? Que, en fin. Qué bueno, que muchas gracias, como siempre, por vuestras visualizaciones, por vuestro apoyo. Si os gusta mi contenido, suscribíos al canal. Tengo cuenta en Twitter, es desde Linux YT, ¿vale? Para los que queráis, pues bueno, pues podéis suscribir. También podéis seguirme, mejor dicho, por Twitter. Alguna cosa publicaré el enlace de este vídeo. Alguna noticia quizás también vaya publicando en estos días. Alguna cuestión. Y el próximo vídeo que quiero hacer la revisión de LocoS, ¿vale? A petición de mi amigo Carlos, que quería, pues eso, quería que probase LocoS. He de decir dos cosas. Lo primero, es una gran distribución. Lo que he probado me ha gustado mucho. Em, es un Antix con LXDE y una personalización muy adecuada. Y a mí, francamente, me he llevado una sorpresa muy grande con Antix. Muy grande. Pero bueno, no os voy a adelantar mucho, que creo que veis el próximo vídeo. ¿Vale? Pues nada.